Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida muy especial. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes este vídeo que creemos les va a atrapar desde el primer minuto. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que honestamente nos tiene a todos con el corazón en un puño. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Kerem le pide a Hande, volvemos a intentarlo. Esta frase, tan sencilla y a la vez tan cargada de significado, nos lleva a un momento crucial en la vida de dos personas a las que hemos seguido de cerca, o quizás a las que estamos descubriendo ahora. ¿De qué va esto? Pues bien, vamos a desglosar este momento tan intenso y a reflexionar sobre lo que implica. ¿Qué significa realmente pedir una segunda oportunidad en una relación? ¿Cuáles son las implicaciones, los miedos, las esperanzas que se esconden detrás de esas palabras? Vamos a explorar las posibles dinámicas entre Kerem y Hande basándonos en lo que sabemos o podemos inferir de sus historias y lo que esto puede significar para su futuro. Piensen en esto como un viaje emocional, una especie de análisis profundo de una situación que resuena con muchos de nosotros. Porque seamos sinceros, ¿quién no ha estado en una situación similar o ha visto a alguien cercano pasar por un momento así? La posibilidad de volver a intentarlo siempre viene acompañada de un cóctel de emociones, esperanza, duda, nostalgia, quizás incluso miedo al fracaso, o la alegría de una posible reconciliación. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, quiero hacerles una invitación muy importante. Si les gusta el contenido que creamos aquí, si disfrutan de nuestras reflexiones, de nuestras historias y de la comunidad que estamos construyendo, por favor, consideren darle a ese botón de suscribirse. Es completamente gratis y para nosotros significa un montón. Además, así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploraremos temas fascinantes y, quién sabe, quizás hasta tengamos más capítulos sobre la historia de Kerem y Hande. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Empecemos por el corazón de la cuestión, la petición. Volvemos a intentarlo. ¿En qué contexto se dice esto? ¿Qué ha pasado antes? Sin entrar en detalles específicos que puedan ser spoilers para quienes aún no conocen la historia o para quienes prefieren descubrirla por sí mismos, podemos imaginar que ha habido un quiebre, una separación, un periodo de distancia. Y ahora, uno de los dos, en este caso Kerem, decide dar el paso. Dar este paso no es fácil. Requiere valentía, requiere haber reflexionado, haber procesado, y sobre todo, haber sentido que hay algo que vale la pena salvar, algo que justifica el riesgo de volver a exponerse al dolor. ¿Qué impulsa a Kerem a hacer esta petición? Podría ser el arrepentimiento por lo que se perdió. Quizás se dio cuenta de que su vida sin Hande no es lo mismo, que el vacío que dejó es demasiado grande. Podría ser el reconocimiento de sus propios errores, de haber dado por sentada la relación o de no haber apreciado lo suficiente a Hande. También podría ser un deseo genuino de mejorar, de aprender de las experiencias pasadas y de construir algo más fuerte esta vez. No es simplemente un capricho, una impulsividad. Detrás de esta frase suele haber un proceso interno profundo. Y luego está Hande. ¿Cómo recibe ella esta propuesta? Aquí es donde se despliega todo un abanico de posibilidades. Hande, por su parte, también ha tenido su proceso. Ha vivido la separación, ha sanado, o quizás aún está sanando. Ha reflexionado sobre lo que funcionó y lo que no en la relación. Su reacción dependerá de muchos factores, el motivo de la separación, el grado de dolor que causó, la autenticidad que perciba en Kerem, y sobre todo, si ella también siente que hay algo que vale la pena reavivar. Imaginen el momento de la petición. La tensión en el aire. Las palabras de Kerem, quizás temblorosas, sinceras, cargadas de la esperanza de un sí. La mirada de Hande analizando, evaluando, sintiendo. Podría haber sorpresa e incredulidad, una mezcla de emociones contradictorias. ¿Ha cambiado Kerem realmente? ¿Pueden superar los obstáculos que los separaron antes? ¿Está ella dispuesta a abrir su corazón de nuevo, sabiendo que podría salir lastimada otra vez? Volver a intentarlo no es borrar el pasado. Es más bien una invitación a reescribir el futuro, pero con el aprendizaje de lo que ya se vivió. Es como si tuvieran dos borradores de un libro. El primero tuvo sus capítulos brillantes y sus momentos oscuros, sus giros inesperados y sus finales trágicos.
Ahora se les presenta la oportunidad de empezar un segundo borrador, pero con la ventaja de saber que funcionó y que no en el primero. Podrían tomar las ideas que triunfaron, descartar las que no, y lo más importante, aprender de los errores para no repetirlos. En el contexto de Kerem y Hande podemos especular sobre las razones de su posible separación. ¿Hubo falta de comunicación? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Circunstancias externas que los separaron? La respuesta a estas preguntas influirá enormemente en la viabilidad de una reconciliación. Si los problemas eran superficiales y se debían a malentendidos, quizás sea más fácil superarlos. Pero si las diferencias eran de fondo, requerirán un esfuerzo mucho mayor y un compromiso genuino de ambas partes para cambiar y adaptarse. La frase volver a intentarlo implica un pacto. Un pacto de honestidad, de compromiso, de paciencia. Significa que ambos están dispuestos a poner de su parte, a escuchar, a comprender, a ceder cuando sea necesario y a luchar juntos por lo que quieren. No es una varita mágica que resuelve todos los problemas de la noche a la mañana. Es el inicio de un camino que puede ser difícil, pero que si se recorre con la actitud correcta, puede llevar a una relación más fuerte, más madura y más satisfactoria. Pensemos en las implicaciones para ambos. Para Kerem significa demostrar con hechos que ha cambiado, que ha aprendido. No bastan las palabras. Debe ser coherente, paciente y respetuoso. Debe ganarse la confianza de Hande de nuevo poco a poco. Y para Hande significa abrirse a la posibilidad de un futuro, pero con cautela. Debe confiar en su intuición, en sus sentimientos, y asegurarse de que esta vez, la relación le aporta más felicidad que dolor. La clave en cualquier caso de volver a intentarlo, reside en la comunicación. Una comunicación abierta, honesta y respetuosa. Es fundamental hablar sobre lo que salió mal, sobre las expectativas, sobre los miedos. Es importante crear un espacio seguro donde ambos se sientan cómodos para expresar sus pensamientos y sentimientos sin ser juzgados. Y esto, créanme, es un trabajo constante. No es algo que se hace una vez y ya está. Ahora, es importante recordar que el éxito de esta segunda oportunidad no está garantizado. Puede que Kerem y Hande lo intenten y a pesar de sus mejores esfuerzos, descubran que realmente no funciona. Y eso también está bien. El valor no está solo en el resultado final, sino en el proceso, en el aprendizaje, en el coraje de intentarlo. A veces las lecciones más importantes vienen de las experiencias que no salen como esperábamos. Este momento de volver a intentarlo puede ser un punto de inflexión. Puede ser el comienzo de una nueva era para ellos, o puede ser el cierre definitivo de un capítulo. Lo que sí podemos decir con certeza es que es un momento cargado de emociones y de potencial. La forma en que lo manejen determinará el rumbo de su historia. Para nosotros como espectadores es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de la comunicación, del perdón, y de la valentía para dar segundas oportunidades, tanto a otros como a nosotros mismos. Porque a veces el mayor obstáculo para un volver a intentarlo exitoso no es la otra persona, sino uno mismo, con sus miedos y sus dudas. En resumen, la petición de Kerem a Hande de volver a intentarlo, representa un momento de profunda reflexión y de oportunidad. Implica valentía por parte de Kerem, un análisis honesto por parte de Hande y un compromiso mutuo para abordar los desafíos del pasado y construir un futuro diferente. El éxito no está asegurado, pero el proceso de intentarlo con comunicación abierta, aprendizaje y respeto, es en sí mismo un valor incalculable. Y eso, amigos, es lo que podemos extraer de este intrigante título. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado algo en qué pensar. Agradecemos de corazón que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este momento con nosotros. Nos encanta saber sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias. ¿Qué piensan ustedes sobre las segundas oportunidades? ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Creen que Kerem y Hande deberían intentarlo? Déjenme saberlo todo en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.